Hola, hola, muy buenas tardes, saludándole desde las instalaciones de Magnética en el 107.1 de FM y transmitiendo desde el punto más alto de San Luis Potosí, México. Bienvenidos a Coposit Radio, programa del Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología, y yo les saludo a nombre de la doctora Rosalba Medina Rivera, directora general del Coposit. Yo soy Edgar Jiménez y le invito a que se siga cuidando. Esta infodemia, ya no hablo de pandemia, de la infodemia, es decir, de toda esta vertiente, de todo este torrente de información que por todos lados nos está llegando y que de verdad también ha afectado severamente pues el devenir social, ha puesto en una verdadera disyuntiva a las instituciones, y creo yo, y bueno, es muy a título personal, déjame decirle que los medios de comunicación debemos de ser también muy cuidadosos, muy responsables en todo momento, no por sacar la nota, irnos como gordo en tobogán y sacar lo que salga, porque de veras puede afectar, ¿no? Puede generar de veras una crisis en las personas. Ya estamos hablando de un contexto social que ha afectado severamente en cuestiones de violencia familiar, en cuestiones de ataques de ansiedad, en atención psicológica, y pues eso precisamente se da en torno a la forma en la que tomamos la comunicación. Entonces yo le invito a que usted sea crítico, es decir, a que diga, bueno, ¿y si será cierto eso? Y no me refiero a la enfermedad, porque también estoy escuchando que ya todo el mundo dice, no es cierto y es un invento. La enfermedad existe y eso lo hemos constatado con la gran cantidad de programas a lo largo de Coposit Radio, en el que hemos hablado con investigadores de gran relevancia, que será el caso del día de hoy, pero aquí, por ejemplo, hemos platicado con el doctor Roberto González Amaro, con el doctor Fernando Díaz Barriga, con la doctora Ana Cristina Cubillas Tejeda, bueno, y han dado pauta esto. Entonces es importante que nos cuidemos, pero que también seamos críticos de la información que tengamos en nuestra mano. ¿Por qué? Porque ahí nos estamos informando a través principalmente de nuestros teléfonos móviles. Y mire que en el contexto de la pandemia y de los lamentables sucesos que han pasado en Estados Unidos, que la verdad a decir, también en nuestro país le puedo asegurar, y claro que pasa, también existe un abuso policial, y la verdad es que dejamos que pase, cosas que debemos de sumarnos y solidarizarnos, porque no también hay que reconocer a aquellos policías que sí hacen bien su trabajo, que lo deben de hacer conforme lo establecen las normas, las leyes. Pues no nos callemos cuando estamos viendo injusticias, ¿no? Así que no bajemos la guardia, ni por la enfermedad, ni mucho menos por las injusticias sociales, que sobre todo y preocupa la cuestión de la violencia de género, que de alguna manera pues evidentemente se ha agudizado durante los últimos meses. Hoy tendremos un programón, hoy hablaremos de las matemáticas del COVID. Para ello tendremos un enlace hasta la hermosa Culiacán, Sinaloa. Híjole, ya pasé saliva porque nomás me acuerdo yo del aguachile, de los camarones, de toda esa gastronomía hermosa que tienen también en la entidad del país, del norte del país, y bueno, es riquísimo. Entidad que ha estado en las últimas semanas envuelta en cantidad de polémicas. Usted recordará aquella vez que, bueno, hubo un comunicado ya por parte del ciudadano gobernador del estado de Sinaloa, anunció a mediados por ahí de mayo el fin de la ley seca, y que, bueno, hacía el llamado a que se portaran bien. Y bueno, eso generó pues toda una cascada hasta de memes y de publicaciones que no pararon, ¿no? Pero también déjeme decirle que ha habido la participación solidaria y ciudadana por parte de la comunidad científica. Se ha hecho presente la participación también de los científicos, y recientemente en algunos medios de comunicación se ha hablado de una proyección importante para minimizar o para resarcir, esto ya nos lo aclarará él, en la entidad del norte, y para ello hablaremos con el autor precisamente de quien está desarrollando este ejercicio de modelado matemático. Hablaremos con el doctor Martín Félix Medina, de la Coordinación de Físico-Matemáticas de la Universidad Autónoma de Sinaloa, la UAS. Les mandamos un fuerte abrazo por allá para todos, y por eso es de llamar la atención, hay que ver de qué se trata todo esto. Hemos platicado con personal orientado a la investigación de la salud, pero bueno, ¿qué pasa desde el punto de vista matemático? ¿Por qué? Porque obviamente se han generado gran cantidad de disyuntivas de que, y cómo lo calcularon, y cómo lo hicieron, y qué modelo. Bueno, pues vamos a hablar con un experto precisamente en la cuestión de las
matemáticas y permítame también usted hacerle la comparativa que de verdad es de llamar la atención entre San Luis Potosí y Sinaloa, por ejemplo, inclusive la forma en la que lo reportan también es distinto, que a mí también me llama la atención. En San Luis Potosí al día de hoy son datos que se reportaron los más recientes, tenemos 3,865 casos descartados y en Sinaloa hay un total de pacientes de 3,246, vamos, no está tan separada esa cifra, de casos confirmados en San Luis Potosí 995, en Sinaloa 1,019, defunciones, dato interesante, ahí le va, en San Luis Potosí hay confirmadas 63 y en Sinaloa 502. Sinaloa formaba parte de los 3 principales estados con los números de mayor incidencia de esta pandemia. En San Luis Potosí hay 97 recuperados y en Sinaloa 2,234 recuperados. Volvemos a algo fundamental que es el muestreo, la cantidad, la calidad y la constancia del registro. No estoy diciendo que uno esté bien o el otro esté mal. Simple y sencillamente es importante que cuando vamos a comparar algo, se deba, como dicen por ahí, comparar con la misma vara. Le recuerdo que nos puede escuchar vía internet en www.magneticafm.com. Llámenos, estamos completamente en vivo. Teléfono 441-2883-84. Escríbanos a través del Facebook Magnética FM XHAWD 107.1 MHz, juvenilmente clásica. Saludo a todos los que nos están viendo vía Face. Como siempre, saludo a todos los que nos escuchan en Dolores Hidalgo, Guanajuato, la cuna de la independencia. Fuerte abrazo y que le estén pasando pues cada vez mejor y que vayamos saliendo ahorita en la escalada de actividades ya que estamos reanudando. También mando un fuerte saludo a Carmelita Enrique Palafox, allá hasta Tijuana, que nos están escuchando. Hoy había una nota importante derivado de esto que sucedió allá con todas las manifestaciones de Estados Unidos. También pues un abuso policial que lamentablemente se reportaba, al parecer que la persona la habían matado, ¿no? A Humelia Velarde, a José Ramón Rivera, a Jesús y Laura González, que también nos están escuchando, a Flérida Insunza y a Reina Ayllón, que nos están escuchando. Gracias por seguir Composite Radio. Quiero darle la bienvenida ya sin más al doctor Martín Félix Medina. Doctor, muy buenas tardes. Buenas tardes. Pues muchas gracias por estar aquí en Composite Radio y antes que nada, bueno, pues yo le quiero preguntar a usted como ciudadano, antes de entrar a la parte de ponernos la camiseta como científico, como académico, ¿cuál es la situación que se está viviendo ahorita en Culiacán, Sinaloa con respecto a la pandemia? Mira, en Culiacán, déjame revisar los datos. Te voy a dar los datos de las defunciones porque es la que he seguido más atentamente y creo que es la más, bueno, por así decirlo, más confiable, porque los casos confirmados pues dependen de las pruebas que se hacen, ¿no? Claro. Y si no se hacen muchas pruebas, pues no hay muchos confirmados, ¿no? O sea, exacto, depende de eso, ¿no? Del esfuerzo que haga las dependencias de salud en aplicar las pruebas, ¿no? Sin embargo, las defunciones pues es algo que es más apegado a la realidad. Dentro de lo que pueda pasar es algo más apegado a la realidad y muchos de los análisis que he hecho están basados en eso, ¿no? Entonces, como lo comentabas hace un momento, en Sinaloa pues hay arribita de 500 defunciones y en caso de Culiacán son 301, 302 es lo que reporta la Secretaría de Salud. Se concentra la gran mayoría ahí, doctor, en Culiacán, entonces, la cantidad de muertos. Sí, tres quintas partes. Así es. 60% de las muertes están en Culiacán, de las que ocurren en Sinaloa. Sí, que principalmente es lo que hemos visto de la tendencia, pues, en la concentración de las zonas urbanas. En este sentido, doctor, yo también preguntaría y agradecerle que esté el día de hoy en Composite Radio. Pues, como dicen, antes de irnos directo a la cuestión del COVID, luego también la gente supone o dice, es que sí entiendo qué es. Pero yo quiero irme, como dicen, como peatón del conocimiento, irme a las bases y pues preguntarle de arranque qué es un modelo matemático y para qué nos sirve en la vida. Mira, un modelo matemático, primero un modelo es una representación de un fenómeno, de un problema, ¿no? Un ejemplo muy claro es un mapa, ¿no? Por ejemplo, un mapa para ubicarte y para trasladarte en la ciudad. Un mapa es un modelo matemático gráfico de la ciudad, ¿no? Entonces, el mapa no es la ciudad, pero tiene ciertos aspectos, o sea, destaca ciertos aspectos que permiten pues lograr el objetivo de que tú sepas dónde estás y cómo puedes llegar a otro punto, ¿no? Entonces, es una representación.
Y en el caso de un modelo matemático, pues es una representación basada en matemáticas, no en el formalismo matemático, pero es una representación de un problema, un fenómeno, ¿no? Eso es. Claro. Más que nada. Y que en este sentido, bueno, pues la aplicabilidad se puede dar en todo, como bien usted decía, puede ser en un mapa ahorita, puede ser en una proyección de enfermos, o de la propagación de un virus, obviamente, ¿no? Así es. Una situación también quizá ayude a entender más las aplicaciones que hay para decirte, si usted está en las aplicaciones, por ejemplo, en celular, ¿no? Si usted está en este punto y quiere llegar a este punto, te traza la ruta y luego el tiempo estimado que te tardaría en llegar si tomas automóvil o si tomas transporte público, etcétera, etcétera. Eso es un modelo matemático, ¿no? Está prediciendo el tiempo que te va a tardar en llegar de un punto a otro, ¿no? Digamos, claro. Es un ejemplo de un modelo que todo el mundo usa cuando quiere ir de un punto a otro y que usa matemáticas porque básicamente lo que determina es la distancia entre los dos puntos y dependiendo del tráfico, la hora, la velocidad promedio que te va a llevar en el transcurso del recorrido y puede estimar más o menos el tiempo que tardarías en llegar, ¿no? Es un ejemplo sencillo, pero creo que entendible de lo que sería un modelo matemático. Incluso bueno, se ha probado y lo hacen como tal también en lo que es la parte de la investigación social, es decir, los fenómenos sociales, pues también ahí hay aplicabilidad de los modelos matemáticos, ¿no? Es una cuestión de desarrollo poblacional, de polígonos de violencia, pueden también aplicarse a cuestiones sociales. Sí, en las matemáticas pues se han aplicado no sé si en todas, pero casi en todas las áreas de la sociedad, del ¿no? Conocimiento, sí, claro. Problemas de conocimiento, los problemas biológicos, económicos, sociales, de cualquier tipo. Claro, y que en este sentido, bueno, a mí me encanta luego, hay muchos jóvenes hoy en día y que de verdad, yo ya hablaba de la infodemia de los programas, de la incidencia televisiva, que los muchachos luego no quieren meterse a carreras de estudio matemático y digo, no me quiero desviar del tema, pero me preocupa porque si tenemos quien ahorita puede calcular modelos matemáticos o puede desarrollar un software para hacer modelos matemáticos, pues poco a poco ha habido cada vez menos chavos que quieren meterse y luego se van a estudiar pues otras carreras que dicen que no van a ser matemáticas, pero eso es falso, ¿no, doctor? En todos lados usan matemáticas. En todos lados se usan matemáticas, dependiendo del nivel, pero pues todas las matemáticas están en cualquier parte. En todos lados, lo vivimos ahora sí como dicen, hasta la ecuación del amor, ¿no? Pero bueno, yo también quiero adentrarme a una cuestión y antes de eso, precisamente quisiera que nos fuéramos ahorita, doctor, antes de regresar a la parte de cómo inicia esto, porque obviamente no ha sido un trabajo de solidaridad y de iniciativa propia, pero bueno, por ahí yo quisiera mejor, ahorita vamos a partirnos tantito al segmento musical. Estamos platicando ahorita con el doctor Martín Félix Medina de la Coordinación de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Importante información que nos va a estar dando a lo largo del programa, pero vámonos con música. Esto es de Katy Perry, Never Really Over. Volvemos. Estamos de vuelta en Composite Radio, gracias que nos está escuchando. Y bueno, yo le quiero anunciar a usted algo muy importante. Nada más que antes quiero saludar a Oli Quiroz, que nos está viendo a través del Facebook. Un gran saludo. Y déjeme decirle que se acaba de abrir una convocatoria muy importante que se llama FI, así como esto de Fórmula 1. La fórmula de la innovación, habla sobre buscar ideas innovadoras que solucionen problemáticas actuales con potencial para generar proyectos de alto impacto económico, social y ambiental. Ya le estaremos hablando más al respecto de esto y también de la forma en la que usted puede participar, pero bueno, le voy adelantando la página web www.formuladelainnovacion.com. Acérquese, chéquele ahorita que está ahí en casa, provechito a los que están iniciando ahorita la comida o los que, bueno, pues también ya están trabajando y van de regreso a la casa para comer, los que están comiendo, buen provecho para todos. Y bueno, yo ya le venía diciendo a usted de esta importancia del uso de las matemáticas, del modelamiento matemático, que tenemos un invitadazo el día de hoy al doctor Martín Félix Medina de la Coordinación de Físico-Matemáticas de la Universidad Autónoma de Sinaloa, quien ha realizado estudios. Y bueno, doctor, reanudando un poquito en cuanto a la charla, ya venía diciendo de la cuestión de lo que era el modelado matemático. En ese sentido, este ejercicio que usted ha realizado con respecto a la pandemia del COVID, ¿fue alguna instrucción que se le dio de parte de la universidad? ¿Fue una solidaridad propia? ¿Fue iniciativa propia? ¿Cómo se dio esto?
Mira, primero quisiera aclarar que yo no soy especialista en este tema de modelado de epidemias, ¿no? Mi área de investigación y donde hago, pues, desarrollo es en el tema de muestreo, en particular muestreo de poblaciones que se conocen como de difícil acceso o de difícil detección. Ejemplos, pues, serían indigentes, trabajadoras sexuales, ese tipo de población. Y yo lo que hago es desarrollar métodos de muestreo para ese tipo de población, ¿no? Más sin embargo, pues en mi trabajo docente en la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas, en varias ocasiones he tenido la oportunidad de impartir un curso que se conoce, que no tiene ese nombre, pero básicamente son modelos matemáticos aplicados a la biología. Ya. Y en ese curso se ve ese modelo que hoy en día está muy comentado, ¿no? El SIR, ¿no? Okay. S viene de susceptible, I de infectados y R de recuperados, ¿no? Y hay muchas variantes de ese modelo, ¿no? Ese modelo fue propuesto por allá 1927 por dos personas y ese es un tema del curso, ¿no? Y me ha tocado, pues, impartirlo. Entonces, ese curso, de hecho, lo di el semestre pasado, que concluyó en diciembre, y ahora que se vino la cuestión de la epidemia, pues, con la idea de, o sea, como todos los estudiantes estaban en sus casas, se suspendieron las clases en la universidad, se me ocurrió a mí ver los parámetros, porque bueno, como los modelos matemáticos establecen relaciones entre las variables, en este caso, pues, establecen relaciones entre el número de infectados, números susceptibles, números recuperados, pero hay parámetros que entran en el modelo. Claro. Entonces, para ilustrar esta idea a mis estudiantes, que ya estaban en casa, pero pues tenía contacto con ellos, empecé a buscar en la literatura parámetros referentes a la epidemia del COVID. Y buscando, pues empecé a encontrar cómo habían hecho para estimar los parámetros. Y pues mi formación es en estadística. Entonces me empecé a interesar en las técnicas que usaban para estimar esos parámetros. Y fue así como empecé a meterme a revisar lo que se había hecho y me entró la curiosidad de cómo andaban esos valores de los parámetros en el caso de Culiacán. Entonces fue así que nació el ejercicio que hice de modelar algunas cosas con los datos de la epidemia que estamos enfrentando aquí en Culiacán. Ya, y bueno, en ese sentido que inclusive pues ya se hizo de carácter público, se ha corrido por ahí en los medios de comunicación y todo a nivel estatal, y que bueno, a través de internet pues ya estamos hablando a nivel global. En ese sentido, ¿por qué el haber utilizado dos modelos, o en qué consisten estos modelos? Y como diría cualquier otro mortal como nosotros, ¿por qué no utilizar quizá uno? ¿Por qué se utilizaron en ese sentido dos modelos? Mira, antes quisiera aclarar un punto. Mira, un parámetro que permite caracterizar una epidemia es un número que la notación es R0, que se conoce como el número de reproducción o la tasa de reproducción de la epidemia, y representa el número promedio de personas que contagia un infectado. O sea, durante su periodo de infección, en promedio, una persona que está infectada, ¿a cuántas más infecta? Dato importantísimo, ¿verdad? Sí. Sí. Si ese número es más grande que 1, cuando hay un brote de una epidemia, significa que va a empezar a crecer de forma exponencial. Si ese número es menor que 1, la epidemia, aunque haya surgido, va a ir eventualmente desapareciendo, o sea, no se va a extender. Ya. ¿No? Entonces, hay un umbral, el 1. Si ese número es igual a 1, se mantiene en principio el mismo número de infectados, no crece, pero tampoco desaparece. O sea, si en un momento hay 100 infectados, durante el transcurso del tiempo va a seguir 100 infectados, 100 infectados, 100 infectados. Correcto. ¿Ah? Entonces, por arriba de 1 va a crecer, por abajo de 1 desaparece, y si eso 1 se mantiene constante. Entonces, ese número, como te dije, comentaba, estoy viendo algunos procedimientos para estimar parámetros. Entonces, lo primero que me encontré fue cómo estimar ese parámetro. Y fue eso primero lo que me enfoqué, a estimar ese parámetro con respecto a los datos de Culiacán. Ok. ¿No? Entonces, ese primer ejercicio yo lo hice en abril 20, por allí, cuando pues me puse a capturar la información que se había publicado por la Secretaría de Salud del Estado. En este caso sí eran confirmados. Ya. No eran decesos, ese número se estimaba con confirmados. Y me resultó un número de error de 1.5.
O sea, arriba de 1, vamos. Arriba de 1. El O sea, la R0, epidemia iba en aumento. Ya. No es muy grande porque en China había valores de arriba de 3, o sea, de 3.5, incluso en algunos otros lugares había valores arriba de 4. En la revisión que yo hice, el número 1.5 no era de los grandes, era de hecho de los bajos. Que era nada más para Sinaloa, obviamente. Sí, era para Culiacán. Para Culiacán, nada más para la ciudad, Culiacán, ya. Sí, para Culiacán. Ese valor significaba que iba creciendo, pero no muy rápido. Ok. O sea, iba creciendo, pero de manera lenta, ¿no? Y eso fue lo que hice en ese primer ejercicio. Posteriormente, en mayo 15, actualicé la información y volví a estimar ese valor. Y encontré que había bajado alrededor de 1.15, más o menos, ¿no? Entonces, seguía creciendo, pero incluso a ritmo más lento, ¿no? A ritmo más lento que lo que originalmente había obtenido. Y ese número que obtuve yo para Culiacán es un número que otros investigadores han encontrado para México como país, ¿no? Ya. Ellos han reportado alrededor de... Ese número va cambiando, no es constante. Sí, es dinámico permanentemente. Sí, es dinámico, ¿no? Exactamente. Ahora, la reducción de ese valor, doctor, ¿se debió a alguna cuestión de que la gente sí mantuvo cierta cuarentena, que luego dicen que no? Sí, yo pienso que ¿Cuál sí. fue Ese número el tiene derivado, que ver, no? Ajá. Sí, tiene que ver con la conducta que asumen las personas, ¿no? Ya. Si mantienen el distanciamiento social, no sé, o sea, si usan los cubrebocas y todo ese tipo de cosas, afecta el valor ese. O sea, está relacionado con la interacción de las personas, ¿no? Y te comentaba, unos investigadores uno de ellos es de la Universidad de Pensilvania, es un español de apellido Fernández Villaverde, y otro es un americano que trabaja en la Universidad de Stanford en California, de apellido Jones. Han estimado ese parámetro para muchos países y muchos estados dentro de los Estados Unidos, y en México como país sus estimaciones andan también entre 1 y 1.5. Y más o menos la gráfica que ellos muestran en un trabajo que está en internet, que ellos en su página web de internet, más o menos se mantiene constante. Hay pequeñas fluctuaciones entre 1 y 1.5, ahí anda el valor para México como país. O sea, está en la normalidad, vamos, dentro de la pandemia, ¿verdad? Sí, Culiacán está dentro de esos valores. O sea, lo que significa que en México la epidemia ha ido creciendo, pero no tan rápido como ocurrió en Francia, en Italia, en España o en Nueva York. Que ahí se disparó, obviamente, ¿no? Sí, ahí se disparó. Bueno, estamos ahorita entrando vamos a entrar a la segunda mitad, doctor. Seguimos con usted platicando. Estamos platicando con el doctor Martín Félix Medina, que bueno, es con posgrados en la Universidad de Pensilvania, en Estados Unidos, en matemáticas, y forma parte de la coordinación de físico-matemáticas de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Vámonos con más rolas. Esto es de Tina Turner, We Don't Need Another Hero. Volvemos. Estamos entrando a la segunda mitad de Coposit Radio. Gracias que nos esté escuchando desde donde quiera que esté, pero sobre todo que esté sano y seguro. Y bueno, si ya reanudó las actividades, porque en el entendido que bueno, pues como dicen, para llevar el pan a la mesa, a la casa, pues también hay que trabajar. Hubo gente que no paró, sobre todo ese gran ejército de la salud, todas las personas en el área de la investigación. Saludo a todo el personal que está en el CIPSAP, aquí de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, liderado por el doctor Roberto González Amaro, de todo ese gran equipo, al doctor Andrew Comas, al doctor Sergio Rosales, que bueno, de verdad todos han hecho un gran trabajo de parte de la máxima casa de estudios de aquí de San Luis Potosí. Y bueno, el día de hoy ya sabe usted, y espero que esté aprendiendo así como yo, y la verdad es que este programa... yo aprendí por lo menos ahorita esta parte importante que el doctor Martín Félix Medina, de la Escuela de Ciencias Físico-Matemáticas de la Universidad Autónoma de Sinaloa, que estamos ahorita enlazados con él, en este sentido del factor R0, ¿no? Él hablaba de esta capacidad de propagación y de los números en que Sinaloa, Culiacán, en promedio hacían un emparejamiento un poquito con respecto a México, que era muy similar a nivel nacional, pero en contraste de lo que él nos platicaba de otros países que tuvieron una propagación pues muchísimo más acelerada, que hablaba de números de 4, quizá de 3, 4, nosotros andábamos ahí de 1.5, y yo creo que esto también, y bajo una reflexión personal, quiero hacer hincapié precisamente de que
nos ha ido bien, entonces, en ese sentido, a reserva, y digo, de las muy lamentables defunciones de lo que ha sucedido con esta pandemia. Pero bueno, también preguntarle, doctor, en este sentido, bueno, ha venido haciendo lo que es la parte del modelado. Cuando utilizó los dos distintos modelos, ¿los modelos arrojan el mismo resultado o bajo en qué consisten los resultados que puedan darse bajo la aplicación de estos dos modelos que estoy usando? Mira, este primer modelo que me permitió estimar el parámetro R0 se conocen como modelos de transmisión desde el tiempo que ocurre la infección. Y básicamente lo que suponen es que el número de infectados que ocurren al día T dependen del número de infectados que previamente han ocurrido en los días anteriores, ¿no? Hasta cierto número de días. La idea es que se supone que cuando una persona se infecta, ¿no?, se le pasa el virus a su cuerpo, y el virus, conforme pasando los días, va incrementando lo que llaman la carga viral, o sea, se va creciendo, ¿no? Ya. Y la probabilidad de que una persona contagie a otra depende en sí de esa carga viral, ¿no? Si una persona que recién ha recibido el virus, por ejemplo, que le cayó una gota de saliva en la mano y luego se llevó la mano a la boca, si en este momento esa persona que acaba de ser infectada, también una gota de saliva cae en otra persona, posiblemente no le infecte porque su carga viral es prácticamente mínima o nula, ¿no? Pero conforme van pasando los días, va a ir creciendo y ya va incrementándose la probabilidad de infectar a otros. Entonces, estos modelos de esta manera se construyen, ¿no? Hay una probabilidad, dependiendo de cuántos días llevas de infectado, de contagiar, ¿no? Básicamente. Ya, y qué bueno. Dígame, doctor, adelante. Sí. Bueno, la otra, con este mismo modelo, me permitió estimar o hacer una proyección del número de decesos que iban a ocurrir para el final del mes de mayo. Uh-huh. Y en el caso de Culiacán, yo estimé que el número de decesos iba a estar entre 280 y 320, con una probabilidad de 0.95, una confianza del 95%. Okay. Y pues, hallando, porque pues están ahorita en 300. Sí. O sea, ahora sí que, como dicen, el cálculo está bien hecho, como dicen, ¿no? Estuvo acertado, ¿no? Las matemáticas, como dicen, no fallan por ahí, ¿no? No. Más bien, digamos que los supuestos que se construyen, todos los modelos parten de supuestos, ¿no? Claro. Parece que los supuestos fueron razonables, ¿no? Voy a pensar así, ¿no? Sí, en ocasiones uno hace ciertos supuestos y no son tan razonables, o hay cambios en la situación y ya no, las predicciones pues ya no son acordes a la realidad, ¿no? O sea, todos los modelos matemáticos se basan en supuestos, ¿no? Por ejemplo, en este tipo, casi todos estos modelos plantean de que todas las personas tenemos la misma probabilidad de contagiarnos, ¿no? O sea, si nos cae el virus, vamos a desarrollar la infección con cierta probabilidad, pero obviamente que hay personas que son más sensibles que otras, ¿no? Esos modelos no toman en cuenta eso, ¿no? Claro. También el otro modelo que es un modelo tipo SIRD, de susceptible, infectado, recuperado y decesos, también suponen lo mismo, ¿no? Que todas las personas que andan circulando por la calle andan mezclándose unas entre otras, lo cual en la realidad no es del todo cierto, ¿no? O sea, hay supuestos allí en este tipo de cosas. O sea, y dependiendo de lo razonable de los supuestos, pues el modelo funciona o no funciona, ¿no? Entonces, en mi caso, en este primer modelo, pues sí, los supuestos fueron más o menos razonables, no voy a decir que fueron muy buenos, pero fueron más o menos razonables y la predicción pues está dentro, o sea, lo observado cayó dentro de lo que se predijo, ¿no? Claro, y entonces, que eso es una información valiosísima para una toma de decisiones también. Sí. Y el otro modelo bueno, una vez que obtuve eso, dije, pues, vamos a comparar con otros modelos, que es ese modelo tipo SIRD, ¿no? Que hace otros supuestos, ¿no? Es un modelo con otra estructura. Aquí básicamente supone que la tasa de infección es proporcional al número de infectados y al número de susceptibles. De hecho, es proporcional al producto de esos números, ¿no? Es decir, entre más infectados y más susceptibles son los que se pueden infectar, ¿no? Ya. No, o sea, por ejemplo, si alguien ya se infectó y ya es inmune, pues no es susceptible. Los susceptibles son los que todavía se pueden infectar. Entonces, es proporcional al producto, ¿no?
pero también está suponiendo que andan mezclados. De hecho, es un supuesto algo fuerte eso, ¿no? Por eso yo tengo cierta escepticismo con respecto al uso de este tipo de modelos en situaciones reales, porque de hecho ese supuesto parte de la fisicoquímica. Okay. Ahí lo que están suponiendo es que si uno mezcla dos gases, el número de choques entre las moléculas de los dos gases es proporcional al número de moléculas de cada uno de los dos, ¿no? Entre más moléculas haya de cualquiera de los dos, se incrementa el número de colisiones que hay entre las moléculas. Okay. Se le conoce como la ley de la acción de las masas. Y esos modelos se han llevado pues a distintos contextos, ¿no? Entre ellos la epidemiología, ¿no? Pero básicamente es lo mismo. En este contexto estamos suponiendo que las personas susceptibles y las infectadas andan, digamos, aleatoriamente circulando y que hay contactos, en este caso, pues, van en el transporte público y de alguna manera hay una transmisión y ese tipo de cosas, ¿no? Pero hay ese supuesto de que andan mezclándose de manera aleatoria, lo cual no es del todo cierto. Hay modelos más complejos que se conocen como modelos de redes, que suponen que la probabilidad de que alguien se contagie nada más depende del número de contactos que esa persona tiene, ¿no? Sus familiares, sus amigos, sus compañeros de trabajo, ¿no? Okay. O sea, hay modelos más complicados que estos que se conocen como SIRD, ¿no? Pero esos modelos no los he manejado yo. Esos modelos SIRD son los más básicos, ¿no? Y casi todo el mundo que yo he visto los está usando, ¿no? Por lo sencillo que son, ¿no? Claro, y que pero bueno, en los gobiernos, en el caso, por ejemplo, del gobierno de México, pues anuncia las cifras, pero bueno, no ha dicho realmente bajo qué sistema de muestreo lo están haciendo, si está correcto. No, más que esté correcto, digo yo para mí sí está correcto. ¿Por qué? Porque también depende de la cuestión del muestreo, cantidad de muestreos, pues también te va a dar la cantidad de contagios que hay. Pero vamos, nunca han definido como tal a nivel público que si hay algún modelado matemático, si hay algún sistema de muestreo. ¿Sabe usted qué está usando el gobierno federal para la cuestión del muestreo y la sistematización? No sabría decirte. Sé que se contactó a gente que sí es de esa área, o sea, epidemiólogos y gente del área de, digamos, de matemáticas, pero que sí es especialista en esa área, para pues construir modelos que les ayudaran a predecir esta situación, pero no se ha dado información exactamente de qué método, al menos hasta donde yo sé, no se ha dado información sobre qué métodos usaron, no sé. Ahora, regresando al factor R0 de que nos venía platicando desde hace rato, que es precisamente la cuestión de la propagación, hizo un muestreo el 20 de abril, luego el 15 de mayo. No, bueno, yo no hice el muestreo, son los datos que reportan. Los datos reportados de decesos, sí, ¿verdad? Allí en Culiacán. Sí. ¿Qué pasa en este sentido? Que ahora, bueno, empieza la escalada pues de reanudación de actividades de alguna manera, y que bueno, estamos hablando que no es así el caso, por ejemplo, del sistema educativo, porque yo creo que ahí sí los números se nos dispararían, Dios guarde. ¿Haría usted alguna cuestión también de checar con esos datos, quizá a finales de junio, ya en julio, de qué fue lo que sucedió, cómo se movió este valor ante la reanudación paulatina de las actividades? Sí, es algo que tengo contemplado, volver en un futuro a analizar los datos, a ver qué pasó ahora, básicamente a partir del 1 de junio, que más gente anda circulando, ¿no? Pero no lo he hecho, ¿no? Pero bueno, lo que se espera es que va a haber una subida, ¿no? Eso es inevitable, ¿no? Porque se va a incrementar la probabilidad de contagios, ¿no? Claro, y que desde... Entonces, va a depender allí o sea, lo que se esperaría es que si se empieza a incrementar el número de decesos, pues va a haber de nueva cuenta va a incrementarse el confinamiento, ¿no? La gente se va a de nueva cuenta resguardar, es lo que yo esperaría, ¿no? Claro. Y eso va a hacer que se mitigue otra vez, ¿no? Y vamos a estar, pienso yo, en ciclos, ¿no? De subir y bajar. O sea, baja y se sale la gente, empieza a subir y vuelve a recluirse. Pienso que así vamos a estar, ¿no?
Claro, y que definitivamente habrá que estar muy atentos de cómo se vaya dando la dinámica, ya platicando en algún momento aquí en el programa con la doctora Ana Cristina Cubillas, ella también del área Quisiera comentar algo, ¿no? Sí, sobre el trabajo de estos matemáticos. Bueno, de hecho es uno de ellos economista, ¿no? De la Universidad de Pensilvania. Sí. Que ellos comentan que este tipo de modelos SIRD no son muy estables cuando los datos todavía de la epidemia todavía no ha alcanzado lo que llaman el pico, ¿no? Okay. Cuando no se ha alcanzado el pico, predecir a futuro, pero a largo plazo es muy inestable, o sea, hay mucha inestabilidad. De hecho, ellos hacen un ejercicio y dicen, si hacemos la predicción, por ejemplo, voy a ponerme que hoy fuera viernes, si hacemos la predicción con los datos hasta el día de hoy y comparamos con los datos hasta el lunes de esta misma semana, ajá, ven que hay mucha variación cuando la epidemia todavía no ha alcanzado el pico. Sin embargo, cuando ya se alcanzó el pico, ahí ya es más estable el modelo y las predicciones son más confiables, ¿no? Y en el caso de México, ellos en su modelo ven que todavía no se ha alcanzado el pico. Entonces hay mucha inestabilidad todavía en lo que puede ocurrir. No es fácil la predicción. Y quizás las predicciones más razonables sean hacer 2-3 semanas a lo más, ¿no? Claro. Porque no sabemos qué pasa más tiempo y hay mucha inestabilidad, ¿no? En cambio en Nueva York, que ya se alcanzó el pico, ya es más confiable lo que se espera que ocurra, ¿no? Ya va de bajada. Pero aquí en México, como comentaba, ha ido subiendo muy lentamente, no se ha alcanzado el pico y hay mucha inestabilidad hacer predicciones a muy largo plazo, ¿no? Y esto está demostrado matemáticamente, como usted dice, digo, usted como egresado de posgrado en Penn State, y esos modelados hablan de eso, y creo que este es un llamado también a la reflexión de quienes nos escuchan y que yo les invito a que corran la voz de esto, lo que nos comenta el doctor Martín Félix Medina de la Universidad Autónoma de Sinaloa, porque, como usted comenta, doctor, bueno, hay inestabilidad previo al pico, y bueno, yo he escuchado en cantidad de medios de comunicación que dicen, bueno, es que, ¿por qué no? He escuchado inclusive quien dice, ¿por qué no calculan bien cuándo va a ser el pico? Usted mismo lo acaba de decir, es muy inestable y es muy complejo. Entonces no quiere decir que se esté haciendo mal el trabajo, sino que las mismas matemáticas y los modelados, pues bueno, tienen su grado de complejidad en distintas etapas de la epidemia. Así es, sí. O sea, si hoy fuera viernes y si tuviéramos datos nada más hasta el lunes, la estimación puede ser muy diferente a si usamos los datos hasta el viernes, ¿no? O sea, es demasiado inestable cuando la predicción se hace antes del pico. Ya. Eso ocurre. Ya. Y eso, bueno, para mí también me cambia mucho los parámetros, porque bueno, también de alguna manera es entender que no es una cuestión de un trabajo mal hecho de que podían estar haciendo el área de salud, que luego es muy criticado, pero que también debemos juntos todos de reconocer el gran trabajo, tanto como dicen en el campo de batalla como en el campo de las matemáticas, de la estadística, que se está presentando, en el que el modelado, pues bueno, es muy complicado previo al pico, distinto a otras etapas. Ahora, el comportamiento desde el punto de vista matemático, que yo entiendo que esto también es propio quizá más de la parte epidemiológica, cuando hay rebrotes, cuando pudiera haber un rebrote, es decir, cuando vuelve a haber otra curva, ¿se comportan quizá de la misma manera o podamos ver resultados distintos en los modelos que se usan? Va a depender de si hace ese rebrote, que estoy entendiendo que ya se alcanzó el pico o que todavía no. O sea, si ya se alcanzó el pico, va a depender de cuántos susceptibles todavía hay, ¿no? Suponiendo que la gente que ya se infectó logró inmunidad, al menos por este año, ¿no? Si no de por vida, al menos durante un periodo que no te vas a volver a infectar rápidamente, ¿no? Claro. Entonces va a depender de cuántos susceptibles hay todavía, ¿no? Y eso, cuánto susceptible hay, es muy complicado estimarlo, porque de hecho es muy complicado estimar el total de infectados. O sea, sí sabemos los confirmados, ¿no? Pero estimar el total de infectados no es fácil, porque hay gente que se infectó y que fue asintomática, pues. Y nunca se supo. Ni tan siquiera una persona supo que se infectó. Claro. Se le tienen que hacer pruebas, o sea, se tienen que hacer muestreos
de población abierta, no nomás gente con síntomas, de población abierta, y ver si le aparecen los anticuerpos que determinen si fue alguna vez infectado por el virus o no. Y eso se tiene que hacer para poder estimar la proporción de la población que ya fue infectada alguna vez y por tanto la proporción que todavía es susceptible, ¿no? Pero eso pues no se ha hecho. Entonces va a depender de esa situación. Si hay muchos, si la proporción de población que se ha infectado es muy baja, y es decir, queda mucho susceptible, pues el rebrote puede ser alto. Claro. Pero si ya quedan pocos, pues ya no va a ser tan alto, va a depender allí hay muchos factores, pues es complicado allí decir que puede pasar. Estos investigadores de la Universidad de Pensilvania y de Stanford, ellos hacen una estimación pero bajo un supuesto. Ellos suponen que la tasa de mortalidad en población abierta debido al virus es el 1%, o sea, uno de cada 100 infectados fallece, ¿no? Y bajo ese supuesto estiman la proporción de la población que se ha infectado alguna vez y la que queda susceptible, ¿no? Pero bajo ese supuesto, porque no se puede estimar sin ese tipo de estudios que te comentaba, de hacer muestreos a población abierta. Claro, ¿no? claro, o sea que nos deja con una fragilidad tremenda, porque ya hablábamos, por ejemplo, veíamos casos incluso de otros países en Latinoamérica, Centroamérica, por ejemplo en el caso de Panamá u otros países, aplicaron, pues bueno, sí realizaron un ejercicio de mayor muestreo, que de alguna manera, pues como dicen, mientras más datos tengo, de alguna manera se incrementa el grado de precisión que yo pueda hacer en mis cálculos, ¿no? Sí, sí. Y que bueno, sí, ajá. Sí, o sea, y tiene que ser en población abierta, no los que llegan a clínica, porque los que llegan a clínica pues ya tienen síntomas, ¿no? Pero la cuestión es los asintomáticos que también que son infectados y que también contagian, ¿no? Esos no van a ir a clínica porque no tienen... No lo saben, síntomas, ¿no? Pues. No traen síntomas, no saben que no se sienten mal. O hasta hay quien pudiera decir, no, traigo una gripita y quizás para ellos es muy fácil, pero esto se pudiera agravar de sobremanera, ¿no? Entonces, se tienen que hacer ese tipo de estudios, ¿no? Y a lo que ellos han visto, estos investigadores, pues, piensan que anda alrededor del 1%, puede subir a 1.5%, bajar a 0.8%, por ahí hacen estimaciones jugando con estos valores, ¿no? Claro. Entonces, pero pues está basado en esos supuestos, ¿no? No se sabe a ciencia cierta por dónde andan esos valores. Creo que en España se hizo un estudio y arrojó alrededor de 1.2% la tasa de mortalidad. O sea, de cada 100 infectados muere 1.2, por así decirlo. Así es, sí, de cada 100, 1.2 en promedio. Sí. Y que bueno, también hablan... De cada 1000, pues 12. Hablan del grado de letalidad, precisamente, ¿no? Sí, que andábamos por ahí ya de 2 dígitos, México andaba en 2 dígitos, comentaban que, bueno, esa cuestión ya era grave. ¿Qué tan importante o, bueno, qué tanto pudiera afectar el hecho de dar a conocer el que sí se sepa el factor R0, en lugar de dar o también aunado a decir el grado de letalidad que está dando el virus? Sería importante que también se diera a conocer inclusive la comparación que hay de R0 entre los países o entre las ciudades. Sí, sería importante, porque eso da pues cómo está avanzando la epidemia, ¿no? Entre más grande sea por arriba del 1, quiere decir que está avanzando rápidamente, ¿no? Si está cercano a 1, pues está avanzando, pero por arriba de 1, pero lentamente, ¿no? Así es. Y si ya está por abajo de 1, pues va ya de bajada esto, ¿no? Y que ya estaríamos hablando de buenas noticias ahí, ¿verdad, doctor? Sí, buenas noticias, cuando ya esté abajo de R0 menor a 1. Sí. ¿Verdad? Pues bueno, importantísimo, de verdad, toda esta información que nos ha dado el doctor Martín Félix Medina de la Coordinación de Físico-Matemáticas de la Universidad Autónoma de Sinaloa, quien, bueno, en últimas fechas han sacado algunas publicaciones de su autoría, pero que, bueno, es importante, yo le decía también, ser críticos y irnos, como dicen por ahí, cuando nos decían en la escuela, irnos a la fuente, que es lo importante para que nos dé la veracidad de la información, porque luego hay algunos medios que de repente no cuidan esos detalles y que finalmente es el dato que le llega al ciudadano. Doctor Martín, yo le quiero agradecer de sobremanera el que haya estado con nosotros hoy en Composite Radio. De nada, muchas gracias.
Muchísimas gracias, una excelente tarde, saludos allá a toda a la gente bonita de Culiacán y muchas gracias a todos los que nos escucharon. Y sin más, yo le quiero recordar que el Coposit seguimos trabajando diariamente para atenderle de forma electrónica o telefónica. Sigan nuestras redes sociales. Gracias a la Fundación Nikola Tesla hacen los controles. Gracias a Robert Alonso. Gracias a Raquel Pérez. A Lupita Félix. Saludo a todo el gran equipo del Coposit y a todos los miembros de la red de divulgación. Y antes de cerrar con más música, a nombre de la doctora Rosalba Medina Rivera, directora general del Coposit, yo soy Edgar Jiménez y esto es de Mike and the Mechanics Over My Shoulder. Hasta la próxima.